con el otro grupo. A ver, había alguien, no, el auxiliar antiguo mío estaba con ganas de hablar algo, no sé si todavía estará por ahí. Bueno, ya nos comentará. Bueno, vamos a ir al grano. Directamente de lo que se trata es de empezar ya a realizar algunas tareas para introducirles a ustedes en lo que es el de tránsito de una avenida a través de un embalse. Voy a mostrarles rápidamente lo que habíamos llevado a alguna clase pasada. Este es el vertedero. Siempre me refiero a este porque los datos, el primer problema que hacemos es relacionado con esta presa. Es un vertedero que tiene una longitud de 270 metros, por ahí nomás va a suceder el desagüe del embalse. Y por supuesto, de este embalse ya saben ustedes cómo se elabora la curva altura-volumen, pero también cómo tenemos la relación del vertedero de excedencias. Todo el mundo está visualizando en su pizarra, me imagino, esto que es tránsito de avenida a través de un embalse, método de ensayo y error. ¿Un comprendido, por favor? ¿Están visualizando esto en una pizarra, sí o no? Ya, qué bueno. Ya, fíjense, esa fue una práctica que casualmente había sido del 28 de junio de 2020, pero nos cae bien porque acá hay dos pasos que vamos a hacer para lograr introducirlos a ustedes. Se trata de que tenemos un embalse que está lleno y en esa situación de lleno, en la primera parte del problema, se introduce durante toda una hora 300 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces, fíjense, el embalse está lleno, una gota de agua y esto rebalsa. Se conoce del embalse también la relación que se tiene acá de altura-volumen, que es, en el caso de Corani, es una curva de quinto grado, habíamos dicho, pero para la resolución de este problema, lo que hacemos es simplemente considerar la parte por encima del vertedero, porque es ahí donde se desarrolla todo el problema que estamos tomando. Fíjense, si tuviéramos acá mismo, para que se den cuenta, la curva altura-volumen de este embalse, obviamente aquí tenemos H y aquí tenemos el volumen. Y habíamos dicho que esto es una curva de quinto grado para Corani, es la que mejor se adapta a todas las mediciones que se han hecho, batimetría más topografía. ¿Y para qué nos sirve esta curva? Si nos dicen en este momento el embalse está exactamente a los 20 metros de altura, que coincide con la cresta del vertedor, eso es señal de que el embalse en ese instante contiene 140 hectómetros cúbicos, ¿ya? 140 hectómetros cúbicos es lo mismo que 140,000 metros cúbicos, perdón, 140 millones de metros cúbicos. Un hectómetro cúbico contiene 1 millón de metros cúbicos, ¿ya? Entonces, si ahorita me llaman por teléfono y me dicen el H del embalse, este H de acá, es de 20 metros, que coincide con lo que se ha construido acá el vertedero. Entonces, con la ayuda de esta curva, yo directamente deduzco que en ese instante está almacenado acá 140 hectómetros cúbicos. Fíjense que de esta curva lo que vamos a hacer es agarrar un retazo, que lo voy a colorear en color verde, y vamos a aceptar que en ese tramo la relación la relación de quinto grado la puedo cambiar por una línea recta. Y para ello yo tengo estos datos. Estos datos me indican de que si H es 20, el embalse contiene debajo de los 20 metros 140 millones de metros cúbicos. Pero si el embalse estuviera a los 30 metros, en ese instante el volumen contenido dentro del vaso es de 160. Fíjense, dos pares de datos que me definen una recta perfecta. Entonces, el otro valor de 30, que sería acá, por ejemplo, 20, 30, más abajito, que sería este. 20 y 30. Entonces, ahí en ese momento
el embalse contiene 160 hectómetros cúbicos, ¿no? Entonces, dos pares de datos me definen todo el rango de valores en el que voy a moverme al solucionar este problema. En realidad, de lo que se trata es que tenemos el embalse, está lleno, y en esa situación ingresa acá un hidrograma Q en función del tiempo y que tiene esa forma, ¿no ve? A esto le llamamos el input que ingresa en el embalse, y de lo que se trata es calcular el output, y el output lo vamos a trazar en azul, output. Entonces, a eso se refiere este tema de tránsito. ¿Cuál es el hidrograma que sale en función del tiempo cuando en ese embalse que está lleno llega una crecida, y esa crecida es esta que está representada por este hidrograma? Entonces, fíjense que cuando logre producir el resultado, que por ejemplo puede ser este, a ver, me voy a adelantar y voy a decir el resultado es más o menos esto. Si ese mismo resultado lo grafico en la misma figura esta, lo que tiene que suceder es algo así, input y eso es output. Entonces, fíjense, el dato de entrada, el principal dato de entrada es el hidrograma, que tiene una cierta cantidad de horas, por ejemplo, 5 horas de duración. Un hidrograma que ingresa por la cola del embalse y que es la variación del caudal en función del tiempo. Fíjense que durante la primera hora trae un cierto caudal, la segunda hora trae otro caudal, etc. Y de lo que se trata es de averiguar cuál es el resultado de caudal que sale por encima del vertedero, el output. A eso se refiere tránsito. Ingresa en el embalse este hidrograma de crecida, y debido a que este vertedero de excedencias es libre, empieza en el momento en que existe aquí un tirante de agua subir, que es mayor a los 20 metros, empieza a rebalsar. Y ese rebalse se traduce en un caudal, y ese caudal es ese que está acá. Fíjense que este caudal, que es dato también del problema, es el caudal acá se ha establecido como 1133, que multiplica el tirante. Fíjense que el tirante lo medimos desde la cresta del vertedero hacia arriba. A eso le llamamos tirante para diferenciarlo de este valor H. H es la altura medida desde el fondo del lago hasta la superficie de agua, y en consecuencia esa H está relacionada a V a través de esos dos puntos que solamente son válidos para cuando H es mayor que 20, ¿no es cierto? Por supuesto, sabemos que este rango de valores de cómo va creciendo el agua, el nivel del agua en el embalse, primero es cero, ¿no ve? Tirante cero. El momento que empieza a entrar agua, este tirante va subiendo, 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 llega a un máximo y luego va bajando, bajando. Y si se dan cuenta, esa subida y bajada del agua lo podemos graficar acá también, paralelo a esto más o menos. A esto le voy a llamar H. Y en este gráfico, en este del output, lo que se ve es el trazo azul del caudal que sale por encima del vertedero en función del tiempo, y paralelo a esa línea en azul que denota los caudales que salen en cada hora, se tiene el H que le corresponde a cada uno. Fíjense que para ir de la línea recta, de la curva recta a la curva azul, utilizo esta relación. Entonces, o me doy el valor verde y obtengo el valor azul, o al revés, me doy el azul y obtengo el valor verde, y eso sucede con esta relación. Esta relación indica que el caudal que sale en un instante dado por encima del vertedero es igual a una constante, 1133, que multiplica el tirante de agua medido por encima de la cresta del vertedero y elevado eso a la 1,5. Si el tirante lo expreso acá en metros, el resultado va a estar en metros cúbicos por segundo. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo hemos establecido esta relación? Le llaman también curva de descarga. Y en realidad, si tengo yo, por ejemplo, acá en esta figura, habíamos dicho que el aforador es el señor que salió en una de las fotos de la otra clase,
Cuando, por ejemplo, tenemos 10 centímetros lámina de agua, columna de agua, tirante, por encima del vertedero, él camina todos estos 270 metros de longitud que tiene el vertedero y cada 10 metros va con su molinete registrando, midiendo la velocidad del agua. Una vez que tiene velocidades cada 10 metros, esa velocidad lo aplica a ese tramo que tiene 10 metros de largo. En consecuencia tiene el área mojada, que va a ser 10 metros por 0,10 metros, ¿no ve? Eso es el área. Y la velocidad es la que él acaba de medir. Multiplica V por A, me da un Q, entonces voy a tener el Q de estos 10 primeros metros. Voy a tener el Q de los siguientes 10 metros, de los siguientes metros. Cuando sumo todos esos Qs, tengo el caudal que en total está rebalsando, a condición de que el tirante en todos los 270 metros sea de 10 centímetros. Eso significa que acá abajo en esta figura, fíjense, tengo el tirante aquí en la vertical y tengo el caudal. Cuando el tirante era 10 metros en toda la longitud de este vertedero, resulta que el caudal está dado por algún valor en el crucecito en rojo. Después, si tengo un tirante de 20 metros, aforo nuevamente y tengo el caudal que corresponde a un tirante de 20 metros, etc. Habíamos dicho también en la última clase que cuando el tirante sobre la cresta del vertedor se convierte, por ejemplo, en medio metro, entonces no hay quien se anime a caminar acá cuando la columna de agua encima de la cresta sea de un metro, de medio metro. Entonces simplemente en ese momento ya no se puede caminar acá y ya no se puede realizar esos aforos. Los aforos que él realiza en todo estos 270 metros son solamente posibles cuando los tirantes encima del rebalse son muy pequeños. Eso sí los puede aforar. Cuando son tirantes muy altos, es decir, caudal muy alto, ya hemos dicho que el agua esa se reúne a través de este canal que conduce las aguas hasta acá, y desde el otro lado también conduce las aguas hasta acá, y de acá juntos van a través de un canal y se van aguas abajo. En ese momento, cuando el tirante sea de medio metro, por ejemplo, en todo este recorrido del vertedero, ese medio metro lo contrastamos contra el caudal que está siendo medido acá. Entonces, en esta figurita de aquí abajo, tenemos para medio metro el caudal que le corresponde, etcétera, ¿no ve? Y cuando tenemos varios valores medidos, cruces rojas, lo que hacemos es simplemente agarrar regresión de una curva, y de ahí es que hemos establecido que esta relación, que es Q tirante, o si en QH, esta relación curva de descarga es esta de acá. Y eso resulta que en el caso de Corani salió igual a esto que está en verde, 1133 por tirante elevado a lo medio. Por supuesto, esta relación proviene de la medición del caudal versus su altura o su tirante. Cuando estamos en la etapa de diseño de este vertedero, no es necesario ir a aforar nada, simplemente el coeficiente lo tomamos de los libros de hidráulica y que dependen de la geometría que tiene este perfil por encima del cual rebalsa el agua, y depende de la rugosidad, básicamente. La presa recién construida tiene un cemento que tiene una cierta rugosidad, pero más de 40 años han transcurrido, entonces esa rugosidad del cemento ya no es la misma. Entonces ya no hay cómo estimar ese coeficiente, y la única manera de hacerlo es aforar, como lo acabamos de ver en la otra figura. De ahí viene esta relación de curva de descarga del vertedero, que me dice el caudal que está saliendo por encima del vertedero, a condición de saber yo el tirante por encima de la cresta del vertedero. Esa es una relación que necesitamos en este problema, y por supuesto la otra ya la hemos discutido, es la relación HV, que para el caso en el que el nivel del agua exceda los 20 metros, solo ahí es que hay rebalse, porque si no excede no rebalsa, ¿no ve? En ese caso podríamos aceptar que esa curva es una curva lineal, es una línea recta. A ver, nuevamente si tienen acá voy a graficar eso para que sea un poquito más claro. O tal vez en esta otra misma podemos mostrar eso. Ya estaba clarito, ¿no es cierto?
En este tramo verde es que yo voy a aceptar reemplazar la curva de quinto grado por una línea recta. Bueno, hasta ahí no hay donde perderse. Lo que viene a continuación ya vamos a dividirlo en dos partes. La primera pregunta va a ser, voy a evitar que salga el agua de ese embalse y para eso imaginariamente puedo poner una pared vertical que está mostrada acá en línea negra. Fíjese, aquí es una pared tremendamente alta que evita que el agua se vaya del embalse. ¿No es cierto? Si eso es así, la primera pregunta a ustedes sería eh, introducir durante una hora en el embalse un caudal que dice acá 30 metros cúbicos por segundo. Eso representa un volumen. Y el volumen que inicialmente estaba en el embalse corresponde a los 20 metros y es, de acuerdo a estos datos, 140 millones de metros cúbicos. La pregunta a ustedes es, al cabo de una hora, ¿en cuántos metros o en cuántos centímetros se habrá incrementado el nivel del agua? Si al inicio era 20 metros, al final, ¿cuántos serán? Ya entonces quiero que resuelvan esa pregunta y antes de pasar a la segunda pregunta. ¿Está comprendida la pregunta para todos o debo repetir? Bueno, parece que todos han comprendido. Empiecen, por favor, entonces a resolver. La primera pregunta dice, durante una hora ingresa 300 cubos por segundo al embalse, parejito, 300 cubos durante toda la hora, ¿no? El nivel de espera inicialmente se encuentra a 20 metros. Ahora evitamos que rebalse, ¿no es cierto? A través de una pared imaginaria, no va a rebalsar. Y la pregunta es, al final de la hora, ¿en qué nivel se encontrará el nivel del agua? Quiero que eso contesten ahora mismo. Resolver eso ayuda mucho para lo que viene después. Permítame, por favor, ¿qué estás aquí? ¿Por qué venías a sentarte al lado mío? Aquí, o aquí en tu silla cómoda también, mira, aquí. Es más cómoda.
Si alguien tiene alguna respuesta, nos la puede ir diciendo por puntos. Inge, disculpe. Adelante, Jonathan Milton. Me sale a mí 20,54 metros. Anotaremos entonces. ¿Quién más tiene eso? Ingeniero, a mí igual me sale 20,5. Diré 20,5. Con más decimales. 20,5. 20,54. Dije, Adelante. yo tengo el 20,54. Ya, entonces vamos a empezar a ver eso. ¿Cómo se llama usted que acaba de decirme? 2054. Jonathan Milton Flores Encinas. Jonathan Milton Flores, ¿no? Sí, Inge. 20,5, ¿quién dijo? Joel Checa. Joel Checa. Pasa. ¿Así se escribe Checa, no? Sí, así. Ya, y la última persona, 2054, ¿quién dijo? Noelia Bernal, ingeniero. Ya. A ver, Noelia, díganos cómo ha establecido ese resultado. Ya. Primeramente he hallado el volumen que ha ingresado a la presa. He multiplicado el dato de 300 metros cúbicos sobre segundo por la hora, y eso me ha salido un caudal. A eso lo he sumado el caudal que teníamos ya, que era 140. Y con los dos puntos que tenemos he encontrado una relación, una recta, para poder introducir así el caudal que hemos sumado más y con eso he encontrado la altura, que es 20,54. Ya. Ok, y Jonathan, ¿cómo has logrado tu resultado? Primeramente he calculado la regresión, o sea, con lo que nos da en la tabla de altura y volumen. Con eso he encontrado la ecuación de la recta, que me sale h igual a menos 50 más volumen dividido entre 2. Luego, como dice ahí en el problema, al final de la hora, y una hora tiene 3.600 segundos, esos 3.600 segundos le he multiplicado con 300 metros cúbicos sobre segundo, y eso me sale 1,08 hectómetros cúbicos. Y esos 1,08 hectómetros cúbicos lo he sumado al volumen inicial de 140 hectómetros cúbicos. Entonces, ese volumen le he reemplazado en la ecuación de la recta que he encontrado de altura, y con eso me sale 20,54 metros. Bueno, están los tres correctos y no sé si el resto de la clase ha comprendido cómo han logrado su resultado. Si hay alguna pregunta más, díganlo ahora o callen para siempre. Ya, entonces lo que sucede es que 20,54, ¿no ven? Durante una hora se adiciona al embalse que tenía 140 hectómetros cúbicos, se adiciona un caudal parejito durante toda la hora de 300 cubos por segundo, que convertidos en volumen da 1,08 hectómetros cúbicos. Eso significa que al final de la hora se tendrá 141,08 hectómetros cúbicos embalsados ahí. Y eso traducido a su correspondiente altura, por supuesto que nos dará el nivel de agua igual a 20,54, ¿no es cierto? No hay donde perderse ahí. Por supuesto que alguna otra gente en el otro grupo me decían que cuando yo introduzco en esta tabla el volumen de 140 más el equivalente en volumen de 300 cubos por segundo durante una hora, introduzco en esta tabla acá
y por interpolación hallo la altura que le corresponde, que también está bien, pero el consejo es de que siempre trabajen ustedes con la recta que previamente hayan ajustado con ayuda de la calculadora, una recta lineal, ¿no es cierto? Porque esa operación de hallar a qué altura corresponde a un cierto volumen la van a tener que hacer un montón de veces. Ya, entonces hasta ahí eso no hay donde perderse, y lo que podemos hacer ahora es pasar al segundo punto. En esta situación ahora ya nos olvidamos de la pared tremendamente alta que evita que rebalse, y simplemente vamos a considerar la condición oficial, que es la que han visto ustedes. Y obviamente, fíjense, este embalse no tiene ninguna compuerta, no hay forma de evitar que salga el agua en forma natural, por eso le llaman vertedero de excedencia superficial. En forma natural, al momento que se crea un tirante, empieza a salir el agua. Entonces, esa es la situación que vamos a considerar ahora en la segunda parte. Ahora dice claramente, considerar que se deja verter libremente y que la relación de la salida del agua por encima del vertedero es esta, que ya lo hemos explicado. Conocemos cuál es la relación. Obviamente, si el tirante fuera 1 metro, ¿cuánto será el caudal que está saliendo entonces? ¿Alguien sabe la respuesta? Si el tirante por encima de la cresta del vertedero es exactamente 1 metro, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el caudal que está saliendo? Sería 1133. Obviamente, porque en pasar tirante en metros, 1 elevado al 1,5, multiplicado por eso, da eso. Si el tirante fuera 10 centímetros, tengo que colocar acá 0,10 elevado a la 1,5 y multiplicar por 1133. Entonces, para cualquier tirante de agua, esta expresión me permite saber el caudal que está rebalsando, ¿no es cierto? Bueno, entonces, eso sucede ahora. Nuevamente consideramos los mismos 300 cubos por segundo, que convertidos en volumen es 1.08 hectómetros cúbicos, que están ingresando durante toda la hora. La idea es ahora que ustedes se den modos de calcular cuál será el tirante al final de esa hora. ¿Será más grande o más pequeña que 0.54? ¿Qué creen ustedes? Más pequeña, Inge. Tendría que ser menor. Obviamente, o sea, para eso sirve ese primer cálculo que han realizado ustedes. Entonces, el tirante al final de esa hora va a ser algún valor menor a 0.54. Y el problema consiste en hallar cuál es ese tirante y cómo logramos establecer eso. Para ello, tal vez es bueno que les comente que la expresión que se utiliza en este tipo de temas es la ecuación de continuidad, que dice que lo que ingresa en el embalse, input, menos lo que sale del embalse, es igual a la diferencia de volumen en ese tiempo que estamos considerando. Fíjense, delta T para nuestro trabajo vamos a adoptar por comodidad igual a 3.600 segundos, o sea, 1 hora. Entonces, en 1 hora, en toda la hora ingresa un cierto caudal que es I, input, ¿no es cierto? Entonces, acá entra un caudal que es input, y vamos de este hidrograma que dura, por ejemplo, 6 horas, vamos a considerar solamente la primera hora. Y estamos aceptando que en la primera hora el caudal que entra es parejito, 300 metros cúbicos por segundo. En la segunda hora vamos a aceptar otro valor, y en la tercera hora otro valor. Supongamos que en la primera hora entran 300 cubos, en la segunda hora que entren 600 cubos, y en la tercera hora, durante toda la tercera hora, entren 1.000 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Y después empieza a decrecer en la misma proporción para hacerlo fácil. ¿No ve? Entonces tenés 1, 2, 3, 4, en 5 horas. En 5 horas deja de entrar más agua, y en consecuencia el hidrograma
de crecida que ingresa en este embalse tiene una duración de 5 horas. Fíjense que cuando yo termine de realizar el problema, de solucionarlo, y voy a dibujar en ambos histogramas el de input, que podría ser, por ejemplo, este. Y cuando yo dibujo sobre ese mismo gráfico el output, es decir, el caudal que sale a través del vertedero, eso es output, y el input es el color rojo, ¿ya? Entonces, lo que estoy buscando es cuál será el caudal en función del tiempo que sale por el vertedero, a condición de que aguas arriba en el embalse yo introduzca ese hidrograma de crecida. El input sería el hidrograma de crecida, que está en color rojo, ¿no ve? Para ambos hidrogramas es válido el eje vertical como caudal y el eje horizontal como tiempo, que pueden ser horas. Entonces, dado un input que ingresa en ese embalse y dado que conocemos la relación altura-volumen para todo este tramo de altura en el que nos vamos a mover en este problema, y dado que también conocemos la relación de lo que sale por encima del vertedero en función del tirante. Dado esos datos, hay que resolver y graficar al final sobre la misma figura en la que ya hemos graficado en color rojo el input. Hay que graficar lo que hemos calculado hora tras hora el output. Entonces, para resolver este problema lo vamos a hacer para cada hora. Primero nos vamos a quedar estacionados en la primera hora, y en la primera hora tengo que resolver, así como lo he resuelto ahorita, de que al final de la primera hora, consciente que no salga agua, el incremento de altura de agua es 54 centímetros. En conclusión, al final de la primera hora, H es 20,54 y al inicio de esa primera hora, H es 20. Y si hablamos en términos de tirante, al final de esa primera hora, el tirante es 54 centímetros y al inicio de esa misma primera hora, el tirante es 0 centímetros. El tema de que esta ecuación de continuidad no tiene una solución inmediata, no hay forma de solucionar. Entonces, para poder solucionar esta ecuación tenemos que aplicar métodos numéricos. Es una ecuación diferencial de primer orden porque si se fijan, y es una variable que cada hora varía y no depende de nada, simplemente el dato, lo que hemos visto acá, ¿no? La primera hora entra 300, la segunda hora 600, la tercera hora 1000, la siguiente otra vez 300, la siguiente 300, 600, 300 y luego 0, deja de entrar más agua. Como hemos dicho que delta T lo vamos a tomar una hora, entonces cada uno de estos valores discretos toman una hora. Obviamente que la solución que yo voy a producir también estará expresada cada hora. Si en la primera hora entra 300, en promedio toda la primera hora, ¿cuánto saldrá en esa misma primera hora por encima del vertedero? Después pasamos a la siguiente hora y en la siguiente hora, parejito toda la hora, ingresa al embalse un caudal de 600 cubos por segundo durante exactamente una hora. En ese mismo intervalo de hora de tiempo, ¿cuál será el output que sale del embalse? Etcétera. O sea, para cada hora tengo un valor de caudal de input que ingresa y para esa misma hora al final voy a tener el caudal que sale por encima del vertedero que le llamo output, salida, ¿no es cierto? Y la ecuación que nos permite solucionar eso es esta de acá, diferencial de primer orden. ¿Por qué es de primer orden? Porque si se fijan, O es el output, que es esto de acá, y si se fijan en esta verde, la ecuación en verde, el output es función de H, porque tirante es el valor que excede los 20 metros, de acá hacia arriba es el tirante, ¿no es cierto? Pero tirante está relacionado con H, porque si H es más grande que 20 metros, entonces H menos 20 metros es igual a tirante, ¿no es cierto? Entonces, esta expresión de acá puede ser reemplazada con esta relación en términos de H. Entonces, al final, lo que estamos viendo es que en la expresión de arriba, en esta de acá de
I menos O es dV sobre dt. Este O depende de H, ¿no es cierto? Entonces, O, que es el caudal que sale por encima del vertedero, es función de H, ¿no es cierto? A condición de que H sea más grande, más alto que 20 metros, porque si H es 18 metros, O es 0 directamente. O existe siempre y cuando H sea más grande que 20 metros. ¿Por qué? Porque la altura de vertedero está a los 20 metros. Este volumen, si se fijan, este volumen también es función de H. ¿No ve? Acá vemos eso. Volumen es función de H. La desventaja es que en esta parte está dentro la diferencial, en cambio aquí no. Y eso hace que esto sea una expresión diferencial de primer orden y no tiene solución explícita. ¿Cómo logramos entonces resolver el problema? Por ensayo y error. Hay varios métodos y van a ver que empezando por explicar el ensayo y error, automáticamente se van a dar cuenta que surgen nuevos métodos. Entonces, lo que yo voy a hacer es escribir acá la relación, el volumen al fin, para la primera hora, ¿no es cierto? Estoy hablando de la primera hora. En la primera hora, el volumen al final de esa primera hora va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual al volumen que había al inicio de la hora, más todo el input que entra durante toda esa hora, menos todo el output que sale durante toda esa hora. Es una ecuación de continuidad y si resuelvo esto para la primera hora ya tengo el resultado. ¿Cómo logramos ahora aplicar esta expresión? La voy a hacer con otro colorcito y voy a empezar a reemplazar términos. ¿Cuál es el volumen al inicio de la hora? ¿Quién me dice? Volumen al inicio de la hora, ¿cuánto es? Nadie quiere ganarse puntos. 140, Inge. Exactamente. Esos datos del problema, ¿no ve? El embalse está lleno. 140 por 10 a la 6 metros cúbicos. Ese es el volumen que existe en el embalse. Ahora, durante toda la hora ingresa un caudal de 300 cubos por segundo que equivalen a ¿cuánto hemos dicho? A 1.08 por 10 a la 6. ¿No ve? Hectómetros cúbicos, porque tengo que sumar las mismas unidades. Fíjense que esto es lo que entra parejito en toda la hora, menos lo que sale en toda la hora, ¿no ve? Y lo que sale en toda la hora es esto de acá, que es función del tirante, menos entonces 1133, que multiplica un tirante elevado a la 1,5, que es lo que indica el problema. Pero fíjense que esta expresión acá resulta en metros cúbicos por segundo, pero yo estoy sumando volúmenes. Entonces esto tengo que multiplicar por 3.600, porque es el caudal total que sale en 3.600 segundos. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Entonces lo único que está por pendiente es ¿qué es lo que voy a encajar entre los paréntesis? ¿Quién me dice? Tengo que encajar un tirante, ¿no ve? Y ese tirante, ¿cómo lo introduzco ahí? ¿Sería el promedio? Tiene que ser el promedio porque estamos resolviendo esto para delta t. Y delta t estamos aceptando igual a 1 hora. Entonces, esto va a ser igual al tirante al inicio. Tirante al inicio más tirante al final de la hora. Son valores instantáneos, ¿no? Inicio y final son valores instantáneos entre 2. Y fíjense que el tirante al inicio dista del tirante al final 1 hora. Entre los dos hay 1 hora. Y el inicio más al final entre 2, a eso le voy a llamar tirante promedio. Obviamente el 1.08 proviene de toda la hora, 300 cubos por segundo toda la hora, lo que ingresa en el embalse durante toda la hora. Entonces tengo que restarle a ello O,
y O es lo que sale del embalse, pero durante toda la hora. Y ahí viene mi aceptación, ¿no? Lo que está entre paréntesis tiene que ser el tirante promedio durante toda esa hora. ¿Y cómo acepto cuál es el tirante promedio durante esa hora? De ello, lo único que conozco es que el tirante instantáneo al inicio de la hora es 0. Eso es dato del problema, ¿no ve? 0. Entonces voy a poner tirante al inicio, que es 0, más tirante final instantáneamente al final de esa hora, que no conozco. Entonces esa va a ser la incógnita. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, entonces voy a reemplazar esto. Tirante al inicio va a ser, voy a reemplazarlo por 0. Voy a poner con otro color para que se note mejor. Esto va a ser 0 más tirante final. Y el tirante final es lo que no conozco. Realmente no sé cuánto es. Aquí empieza el ensayo y error. Yo voy a ensayar algunos valores para tirante final y al final, si logro adoptar el tirante final el correcto, entonces he solucionado la primera hora y recién voy a pasar a la segunda hora, porque en la segunda hora, en lugar de 300, ya va a ingresar 600 cubos, y entonces para la segunda hora el ejercicio va a tener que ser el mismo. Entonces lo que hay que hacer acá es colocar una X. Le pongo una X para denotar qué es lo que no conoce. Y como ensayo y error, lo que tenemos que hacer es entonces empezar a aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, nos podríamos inventar cualquier valor. El tirante al final de la hora sabemos que tiene que ser menor que 0,54, porque eso ya lo han calculado ustedes. A condición de que no salga nada de agua, si no saliera nada de agua, al final de la primera hora, el tirante, en lugar de ser 0, que es lo que era al inicio, se convierte en 0,54. Entonces, X tiene que ser un valor menor a 0,54. Eso es obvio para todos, ¿no es cierto? Entonces, empezamos el ensayo y error. Y como ensayo y error, podríamos ensayo y error. Para la primera hora, fíjense, seguimos en la primera hora. Adoptar, por ejemplo, tirante final. Deme un valor. ¿Cuánto quieren que adoptemos? Tiene que ser un valor menor a 0,54. ¿Cuánto quieren? 0, nadie dice nada. 35. 0,35. Hagamos la prueba con 0,35. Ahora fíjense, si adopto 0,35, ya puedo resolver toda la ecuación en rosado y hallar un valor de volumen al final, ¿no? A condición de que sea cierto que al final de esa hora instantáneamente saco una fotografía y el tirante por encima del vertedero 0,35, si eso es verdad, todo esto se convierte en un volumen. Y ese volumen lo voy a expresar en su correspondiente H a través de esta relación. Y ese H debería salir un H que concuerde con estos 0,35, porque si no encaja con eso, está mal la asunción de 0,35 y tendré que asumir un otro valor y hacer todo eso de nuevo. ¿Pueden empezar a hacer eso y me dicen? Haga quieto. Haga quieto. Ha tocado el timbre. A ver. ¿Quién es? Ahí va. Estoy en clases. Si alguien tiene alguna respuesta, ya me la puede ir diciendo para ganar puntos.
Adelante. Haciendo las iteraciones me ha salido un valor, pero con 3 decimales, y es de 0,375 para el tirante final. Y eso es reemplazando en la ecuación, me sale una altura de 20,374. Y haciendo la diferencia, tiene relación nomás con el tirante final. Ya, entonces, resumiendo, tú dices que el tirante final que has adoptado como válido es 0,375 o qué valor. Sí, Ya, cuando tú llenas este 0,375 en X y resuelves esta ecuación, te sale un volumen. ¿Cuánto te sale ese volumen? el volumen me sale 140,749. 749. Y esto cuando lo transformas en su H, ¿cuánto sale H? Me sale 20,374. Ya, fíjate que el nivel de exactitud es un milímetro, ¿no ve? Te sale 0,374. En realidad debería haber salido 0,375. Pero tú dices, me sale 0,374 y ahí me quedo. ¿Estás de acuerdo con lo que digo? Entonces, fíjense que lo que él acaba de hacer, ¿y cómo es que has logrado hacer 374? ¿Cómo has logrado llegar a ese valor? Mediante las iteraciones, ingeniero. Ah, ya, y has empezado con un cierto valor, no ha Sí. coincidido y a continuación has tomado otro valor. ¿Cuál otro valor? Así Otro al azar. valor que me he dado era al azar, ha sido, ¿no? O sea, como 5 ensayos he tenido, y entonces dije aumentaré un decimal porque estaba trabajando con 2 decimales. Y entonces me apuntaba más al 0,37 y entre el tercer decimal igual estaba jugando para ver cuál me salía. Entonces, con el 5 es lo que me aproximaba más. Ya. Ahora fíjense, la forma de que esto converja muy rápido es, por ejemplo, yo decía al principio voy a adoptar acá para X 0,20, ¿no ve? Y hago todo el cálculo, hallo el volumen y para ese volumen hallo un H que no coincide con 0,20. Entonces, este H que resulta acá, lo voy a usar para mi siguiente ensayo, lo meto acá. O sea, ya no es tan al azar, porque lo que tú nos dices es, he ido probando al azar uno y otro y hasta que al final he logrado. Fíjense que si alguien tiene tanta suerte que al primer intento podría salir, ¿no ve? Si alguien se iluminaría y dice, yo voy a poner .374 acá, coloca, y a la primera salió, ¿verdad? Pero normalmente uno coloca acá un valor que está lejos de ser el correcto. Entonces, para que ese ensayo y error converjan lo más rápido posible, lo que voy a hacer es, una vez que obtengo aquí un valor, este valor lo voy a volver a poner aquí. Obtengo otro valor, lo vuelvo a poner, y al final eso converge muy rápido. Y si se fijan, este modo de resolver con ensayo y error podrían automatizarlo con algún programita. Si alguien tiene una calculadora programable, pueden programar de tal manera que esa iteración haga todo el tiempo, y también pueden decirle a la calculadora que separe cuando este valor sale igual a este hasta el sexto decimal si quiero, ¿no ve? Puedo exigirle a la calculadora que lo iguale al sexto decimal y ahí separe. Una vez que he logrado eso, puedo pasar recién a la segunda hora. ¿Está comprendido para todos esta forma de resolver? A ver, aceptamos entonces que el tirante al final de esa primera hora, instantáneamente hablando, es 0,375. Definitivamente está eso correcto. Una vez que ya he logrado eso, significa que para la primera hora ya tengo todo. Y para ello lo que quiero es eso, que tienen que ubicarse bien en el examen, porque muchas veces esa parte es la que no la agarran. Aceptemos 0,375 como tirante final de la primera hora, correcto, ¿ya? Entonces, a partir de eso, las preguntas son para la primera hora, ¿no ve? Primera hora.
primera hora. ¿Cuál es el output? ¿No es cierto? Durante la primera hora, el input es 300 cubos por segundo. ¿Y cuál es el output? También metros cúbicos por segundo. Primera pregunta. ¿Cuál es el H al final de la primera hora? Eso ya lo saben. ¿No ve? ¿Qué más podríamos preguntar en esto? ¿Cuál es el tirante al final de la primera hora? Ya lo saben, es 0.375. El H final va a ser 20.375. Y también la última pregunta sería, ¿y cuál es el volumen al final de esa primera hora? Porque fíjense, cuando uno habla de volumen, habla de un volumen instantáneo. ¿No ve? Tengo el volumen instantáneo al inicio de la hora, que era 140. Y el volumen instantáneo al final de la hora también tengo que poder colocar ahí su valor. En cambio, cuando hablamos de caudal, el caudal es un valor que es válido para el promedio durante toda esa hora, que también lo tienen. Entonces, este caudal Q, que es O, el salida, tienen también que poder calcularlo. Y obviamente este caudal, si lo llevamos a este mismo gráfico del input que está discretizado, ahí vamos a obtener aquí una rayita probablemente color morado, y así sucesivamente para cada hora para la cual tengo los valores 300, 600, 1000, 600, 300, voy a tener su correspondiente valor de salida. Y ese gráfico, obviamente que tiene que parecer a algo de acá. Fíjense que señal de que todo anda bien es que el valor del output, el valor más grande del output, el pico del hidrograma de salida, tiene que coincidir con la bajada del hidrograma de ingreso input en color rojo. Si, por ejemplo, a ustedes como resultados les saldría, por ejemplo, esto, está mal, porque este pico no coincide con el hidrograma de bajada rojo. O si les saldría, por ejemplo, a ver, en otro rojo, otro color, qué sé yo, amarillo, si les saldría como resultado algo así y el pico estaría ahí, también está mal. Si se fijan, de los 3 hidrogramas de salida obtenidos, el único que está correcto aquí es el valor en el hidrograma en azul, porque el pico del hidrograma azul output coincide con esta bajada roja. En cambio, el verde, su pico se adelanta, está antes de este sitio con el cual debería cruzarse. En cambio, el amarillo se retrasa, el pico sale acá. Entonces, del amarillo y el verde y el azul, el único que está correcto es el azul. Es decir, esto es una forma de chequear si mis resultados están correctamente producidos. Por supuesto, hay un textito que les he mandado al Classroom y que si lo leen y comprenden, es fácil dar la respuesta por qué sucede eso. Obviamente eso mismo también lo pueden hallar en cualquier libro de hidrología o en internet. ¿Hasta ahí se comprende? ¿Hay preguntas hasta ahí? Entonces lo que vale la pena que hagan ahora es responder a esas preguntas. Acabamos de responder de que el tirante al final de la hora es 0.375. Ahora quisiéramos saber cuál es el caudal que en promedio sale en esa hora. Si entra 300 en esa hora, en esa misma hora, ¿cuánto sale? Q. Y también quisiéramos tener, para tener orden, cuál es H al final, es 20.375, ¿no ve? También quisiéramos saber cuál es el tirante final, ya lo tenemos, y el volumen al final, instantáneamente hablando. Hemos dicho que de volumen no podemos hablar del volumen promedio durante la hora. Hablamos o de volumen al inicio de la hora, un valor instantáneo, y también hablamos de un volumen al final de la hora, valor instantáneo. Al igual que el dato de entrada dice, el volumen instantáneo al inicio de todo el problema es 140. ¿No ven? Bueno, por un lado quiero que respondan todos estos de acá y después vamos a pasar a la segunda hora y ahí les explico nuevamente.
Ingeniero. Adelante. Soy yo, Álvaro. Disculpe que lo moleste ahora que hay menos gente y un poquito más de tiempo. Ya, ¿Puedo hacer mi campañita, por favor? Puedes hacer tu campaña porque tenemos tiempo ahora. Adelante. Entonces, Álvaro les va a hablar sobre algún tema político por unos minutos porque creo que tienen elecciones nada más. Mientras tanto, ustedes igual pueden seguir resolviendo las preguntas que estamos tratando. Ya, adelante entonces, Álvaro. Muchachos, primero presentarme, ¿no? Soy Jesús, muchos me conocen como Jesús, ya para qué decir Álvaro, el ingeniero de cariño me dice. He sido auxiliar muchos semestres de esta materia, así que si tienen alguna duda o no le entienden, en último caso y que quieran recoger a alguien, siempre voy a estar ahí, no solo en esta materia, sino en otras demás. Estoy aquí justamente para presentar a un partido, el cual es Civil. Muchos de aquí les voy a parecer nuevo, pero por ejemplo, Hernán ha sido mi estudiante, ha sido al que lo he formado 2 semestres, ahí he estado detrás de él para que pueda rendir bien como auxiliar. Y justamente no me metería en temas políticos y todo aquello, porque saben que la política es traicionera y justamente he estado este tiempito estudiando filosofía y justamente en El Príncipe de Maquiavelo dice, es muy difícil es muy difícil que una manzana sana sobreviva dentro de una canasta de manzanas podridas. Yo sí soy esa manzana sana. Estoy cursando ya mis últimos semestres, ya estoy avanzando también en mi proyecto de grado para egresar y titularme. Y justamente para dejarles un plan en el cual a ustedes les va a servir esto que me estoy dejando, porque no les exagero, he estado desde 2018 siendo auxiliar de esta materia hasta el año pasado. Y justamente como frente, bueno, no sé si está algún candidato aquí. A ver, les voy a comunicar, pero hasta que vayan conectándose. Como frente estamos proponiendo, por ejemplo, una de las cosas que van a ser muy innovadoras es que vamos a cambiar de visión a los cursos de temporada. Bueno, a los que prefieran optar, ¿no? Los que no tengan que pasar materias dentro de cursos de temporada, se les va a asignar cursos de inglés, cursos de manejo de software, incluso estos famosos cursos de liderazgo, ¿no? Y todo aquello. Y justamente estamos intentando hacer una estructuración bien con la cual nosotros podamos, obviamente, que no solamente se queden en promesas. Otra de las propuestas que estamos realizando es justamente la preparación para nuestra reacreditación, muchachos. Y ha sido de la generación que los pares de acreditadores nos han dicho, no, ustedes no pueden reacreditarse. Y justamente dentro de nuestras candidatas está una que ha sido de la Comisión de Autoevaluación. Y ella justamente está haciendo las guías y también, ustedes no la han conocido, a Fernando Tames. Justamente los dos han estado dentro de la Comisión de Autoevaluación y ellos saben qué pasos seguir, saben en qué hemos fallado. Porque justamente estaba escuchando propuestas de otros partidos que dicen, no, es que estos no han hecho así, es que no han hecho así. Y aparte que vienen a decir que son auxiliares, todo aquello. Y la verdad, no han convencido, al menos a mí. Y eso, muchachos, escuchen, mis candidatos ya están comenzando a dormir. Les voy a preguntar si van a entrar primero.
¿ya? Bueno, están en Resis 1, muchachos. Pero eso, justamente si estoy entrando a este frente, no estoy entrando como consejero porque muy tarde me he animado, ha sido mi error, pero voy a estar junto con este frente para hacer cursos de actualización, muchachos. A la carrera muchos nos falta lo que son softwares, Civil 3D, para empezar nada más, el más exigido, el AutoCAD. Ustedes van a avanzar ya en séptimo semestre, ya van a ir con las materias que son fuertes, necesitan saber EPANET, necesitan saber WaterCAD, CiberCAD, AutoCAD, Detailing, que es de Autodesk igual, y demás programas. Y justamente en la parte técnica igual, lo que es la topografía y todo aquello, yo voy a estar por detrás apoyando con cursos, porque justamente ya, ¿qué más voy a hacer? Ya estoy concluyendo los planes de la materia, de la carrera, perdón, el plan global, y me he entrado, justamente estoy siguiendo una rama de la filosofía que se llaman los estoicos, y dicen que el que sabe solamente para sí mismo, en realidad no sabe. ¿Está bien, muchachos? Entonces, el famoso frente es SAP Civil. Ya. Muchos son auxiliares, ya. Tal vez sean sus auxiliares o ya han sido sus auxiliares. Y creo que la reputación habla mucho por sí mismo. Incluso el mismo Sócrates dijo que la mejor reputación es ser uno mismo. Si intentas hablar mal de alguien y todo aquello, pregúntense bien quién están votando. Justamente en Game of Thrones van a escuchar el famoso dicho, el que necesita decir que es rey es porque en realidad no lo es. Y eso, muchachos, las propuestas, no sé, se lo voy a mandar a Hernán es su auxiliar, y que les haga llegar a su grupo, para que no digan que no, el AUX está haciendo a los políticos, no, yo le he mandado para que les haga llegar todas nuestras propuestas. Y eso, muchachos, dudas, consultas o algo, le avisen a Hernán para que se comuniquen conmigo. ¿Está bien? Eso nomás, ingeniero. Por favor, voten por SAP. Voy a estar ahí junto con ellos, voy a estar apoyando, me van a conocer más a la fuerza. Y eso, ingeniero. Gracias. Listo, gracias Álvaro, que te vaya bien, suerte. Ya, si hay alguien que ha logrado hacer algo, me lo dice nomás.
Bueno, si alguien todavía quiere ganarse puntos, nos puede decir rápidamente sus resultados y si no, nos vamos a despedir hasta el sábado. Inge, Adelante. el caudal me sale a mí 0,0391 metros cúbicos sobre segundo, ya que he usado la relación volumen y tiempo, y el volumen con que he trabajado ha sido 140,749 y dividido sobre una hora, que sería 3.600 segundos, y me sale 0,0391. No. A ver, en esta expresión que en rosado tenemos el volumen inicial, lo que ingresa y lo que sale. Y es lo que sale que estamos tratando de averiguar. Entonces, para calcular este primer valor de caudal, el caudal que sale durante esa misma hora en que entra 300 cubos por segundo, se calcula con esta expresión de acá. 1133 por la altura media de esa hora elevado al 1,5. Y la altura en media de esa hora sabemos que es 0 más 375 entre 2, ¿no ve? Entonces, esta expresión, y si quieren esta misma de acá en verde, nos permite calcular el caudal que durante esa primera hora sale por encima del vertedero. Solamente que hay que tener cuidado de que aquí el tirante, tenemos que adoptar el tirante promedio, y el tirante promedio es 0 más x entre 2, donde x ya hemos determinado de que tiene que ser 0,375. Entonces, para calcular este caudal, usamos simplemente esta misma fórmula. Y en el tirante escribimos 0, porque es el tirante al inicio, que es dato del problema, más el del final, que ya lo hemos descubierto, 0,375 entre 2. Eso elevado al 1,5, multiplicado por 1133, y tenemos ese caudal acá. Espero que esté comprendido. Sí, haciendo eso me sale 260,182 metros cúbicos sobre segundo. Bueno, pues ese debe ser el resultado. Entonces, ese valor de 260 que me estás dando es el que hay que graficar acá en azul. O sea, el resultado de todo este problema, después que se termine de hacer el tránsito para toditas las horas, tiene que estar mostrado gráficamente de esta manera. Obviamente van a ser valores para cada hora, ¿no? Entonces, acá a la izquierda, donde tenemos el primer valor de 300 de input, debajito de ello va a estar el que acabas de contarme, y el que acabas de contarme proviene de aplicar esta forma verde, donde el tirante va a ser 0 más 0,375 dividido entre 2. Y ese resultado es el que se lo grafica aquí, justo en la primera hora, donde el input es 300. Y el output va a ser eso que acabas de mostrar, de contarme, a condición de que lo hayas calculado bien, ¿no ve? El H final también lo tienen. Si el tirante final ya hemos establecido esto, el H final va a ser 20,375. El tirante promedio, bueno, es el que ya lo hemos... el tirante final sería este que ya lo tenemos. Y el volumen final, obviamente que es el volumen que han calculado acá con esta expresión en rosado, a condición de meter acá el X definitivamente adoptado. Ese será el volumen al final de esa hora. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos el volumen al inicio, que es 140, tenemos el volumen al final, que es este valor. Para la segunda hora, el volumen final se convierte en volumen de inicio. El tirante final de la primera hora se convierte en tirante de inicio de la segunda hora. Y el caudal de la segunda hora ya no va a ser 300, sino va a ser 600. Y de esa manera pueden continuar resolviendo el problema hasta el sábado. Y si alguien puede presentar el sábado, tiene puntos a favor, ¿no? Bueno, que les vaya bien. Ya nos hemos pasado de la hora. Los veo el sábado. Hasta luego, Inge. Hasta luego.